Bienvenidos a esta clase, El corazón y los hábitos. Hemos decidido iniciar esta clase en esta temporada para que podamos preparar, disponer nuestro corazón para iniciar el 2026, ya casi feliz Navidad, con el deseo y el propósito de organizar nuestras vidas en función de Dios. Entonces, vamos a ver en esta primera clase la necesidad de avivar, ¿no?, esa llama en nuestro interior mediante la práctica frecuente. Entonces, aquí se pone una analogía, que es la analogía de la hoguera, y básicamente es como un ejemplo de cómo nosotros podemos avivar nuestros hábitos. Entonces, recoger la leña es nuestro esfuerzo. No sé si ustedes alguna vez han prendido un asado o una hoguera, pues uno tiene que recoger los materiales, uno tiene que recolectarlos, reunirlos, ponerlo, y digamos que ese proceso requiere cierto esfuerzo. Ya cuando se prende, el proceso empieza a ser un poquito más fácil, porque ya solo es tenerlo prendido. Una vez la primera chispa se ha encendido, tener la hoguera encendida es un poco más fácil. Entonces, un poco es una analogía de cómo funcionan los hábitos. Así como recoger la leña es nuestro esfuerzo, desarrollar buenos hábitos es ese trabajo de recoger la leña. Requiere esfuerzo, requiere preparación, requiere trabajo, pero finalmente la chispa inicial siempre será la obra de Dios. A pesar de nuestro esfuerzo, todo depende de esa primera chispa. Miren conmigo un momentico Filipenses, capítulo 2. Perdón, Filipenses. ¿Cuál es? Filipenses capítulo 2, versículo 12. Miren el 2:12. Dice la palabra de Dios: así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, dice el Señor lo siguiente. ¿Qué dice? Ocúpense en su salvación con temor y temblor. ¿Ese trabajo de quién es? Mío. Yo soy el que tengo que ocuparme. Yo soy el que tengo que trabajar. Yo soy el que tiene que esforzarse. Ocúpese en su salvación con temor y temblor. Pero aquí el apóstol Pablo pone un equilibrio por el Espíritu Santo. Miren el versículo 13. Porque Dios es quien obra en ustedes, ¿qué? Tanto, ¿qué pone Dios? El querer. ¿Y qué más pone Dios? El hacer por su buena intención. Entonces, esta chispa inicial en el corazón, ¿quién la pone? Dios pone la chispa inicial en nuestro corazón. Y es nuestro trabajo desarrollar los buenos hábitos. Algunas personas piensan que cuando nosotros hablamos de que Dios pone el querer, yo creo que algunas personas piensan que es un tipo de querer abrumador, que es un querer que yo no puedo contener. Casi que el querer solamente me impulsa, y no es como la Biblia lo ve. La Biblia lo ve más como una chispa inicial que el Dios pone, pero yo tengo que trabajar en que esa chispa se avive. ¿Cómo nosotros lo vemos? Miren, por ejemplo, en Primera de Pedro, en el capítulo 2, y la Biblia mantiene esa tensión junta. Miren Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. ¿Qué dice? ¿Ustedes qué hacen? Por tanto, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía y envidias y toda difamación. Miren que aquí ¿qué dice? ¿Cuál es el mandamiento en el versículo 2? Deseen. ¿De quién es el trabajo de desear? Mío. Es decir, a través del esfuerzo voluntario yo puedo moldear también mis deseos para que esos deseos crezcan. Sí, lo dice la Biblia, porque está en forma de mandamiento. ¿Tú qué debes hacer? Desear. ¿Cómo debes desear? Ahí lo dice: como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada. Entonces en la Biblia se maneja esa tensión. Dios pone el querer, pero también Dios ordena que yo ¿qué haga? Desee. Entonces, para trabajar en ese deseo, nosotros debemos involucrar nuestros hábitos. Debemos orientar nuestra vida y nuestro esfuerzo en función de trabajar en estos hábitos, para que también los hábitos, por el poder del Espíritu, vayan moldeando también el deseo. Es un trabajo junto, colaborativo, sinergístico, llamarían algunos. Entonces aquí está. Nosotros no podemos ser pasivos. No podemos solo orar para que caiga un rayo y encienda el fuego. Algunas personas ven así los hábitos, en el ejemplo de la leña.
Entonces tenemos la leña lista, recogemos todo y solo estamos esperando que Dios envíe un rayo para que encienda en mí un deseo profundo. La realidad no es así. Para que yo pueda crecer en mi deseo y en mi deleite de la Biblia, por ejemplo, yo necesito esforzarme mucho en empezar a trabajar en ello. Necesito empezar a enriquecer mi estudio. El deseo no surge solamente porque sí. ¿Dios pone la chispa inicial? Sí, pero el deseo de crecer, de amar, de trabajar en el estudio de la Biblia es un esfuerzo donde yo también necesito participar. Los puritanos trabajaron mucho en este sentido. Por ejemplo, Thomas Watson dice: así como Dios hará estallar la chispa de la gracia por medio de su Espíritu, así nosotros debemos hacerla estallar por medio de santos esfuerzos. Así como no se corre una maratón de la noche a la mañana, no se crecen los hábitos, especialmente los hábitos espirituales, de la noche a la mañana. O sea, yo suelo compensar, en serio, yo me sentaba a orar y me quedaba dormido muy rápido, a los 5 minutos. A los 10 minutos ya estaba pensando en otra cosa, ya me había ido. El estudio de la Biblia, ay, qué pena. Creo que es mi cable. Sí. El estudio de la Biblia era muy difícil, muy difícil. Yo siempre decía a estas personas, ¿cómo logran sacar un tema de allí? ¿Cómo lo hacen? Y yo me sentaba a tratar de hacerlo y salía muy frustrado, porque parece que es una tarea para otro tipo de personas, pero no. O sea, realmente se requiere esta diligencia, este trabajo, esta voluntad, por así decirlo, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, de golpear nuestro cuerpo y ponerlo en servidumbre para que se vuelva un hábito constante, una práctica frecuente, para que se vuelva algo natural en nosotros. Entonces, este equilibrio nosotros tenemos que tenerlo. ¿Sí me entienden? Nosotros debemos orar porque Dios ponga el deseo. Amén. Claro que sí. Tenemos que suplicarle al Espíritu Santo que nos ayude. Pero también debemos ser muy intencionales en poner todo nuestro esfuerzo en organizar nuestra vida en función de hacer esos hábitos. Es como, por ejemplo, hay algunas personas que dicen, bueno, yo me quiero levantar temprano. ¿Qué haces para levantarte temprano? Hago lo mismo para orar, ¿no? Para orar. Ahorita vamos a hablar del propósito de los hábitos. ¿Y qué haces para levantarte temprano? Bueno, no, yo le oro al Señor la noche anterior. Bueno, eso está bien, orar la noche anterior. Pero ¿qué más necesitamos? O sea, por ejemplo, yo cuando empecé a levantarme temprano, yo ponía 2 alarmas. Una alarma lejos de la cama y una alarma encima de una biblioteca para que pudiera subirme en una silla y levantarme hasta allá y apagarla. Entonces, aunque yo decía, Señor, ayúdame para levantarme temprano, también hacía cosas para poder levantarme y poder despertarme. De hecho, hoy es el día en que todavía no es un hábito para mí, porque todavía tengo que levantarme con una alarma y hacer 3 operaciones matemáticas de 3 cifras todos los días. Pero cuando yo hago las operaciones matemáticas, ya mi mente quedó despierta. Porque sí trabajamos pidiéndole al Señor que produzca en nosotros el deseo, pero también somos intencionales en organizar nuestra vida para que esos esfuerzos santos produzcan un fruto para la gloria de Dios. Lo mismo sucede con el estudio de la Biblia. O sea, si yo, por ejemplo, me siento a estudiar la Biblia, pero ni siquiera tengo un lápiz y un papel al lado, va a ser muy difícil, muy difícil. O sea, al menos un poquito de anotación. Un diario, eso me va a producir en mí un deleite donde yo empiezo a recibir la palabra de Dios. Memorizar la Biblia no es fácil, pero cuando nosotros empezamos con estos santos esfuerzos a dirigir nuestro corazón hacia Dios para organizar nuestras vidas en función de Dios, Él hará la obra en nuestros corazones. Nadie dijo que el camino cristiano es sencillamente Dios pone el deseo y todo fluye naturalmente, no es así. Dios sí pone el deseo, pero hay una batalla, hay una guerra en nuestro interior. De hecho, Gálatas 5 lo habla, los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Entonces, a veces lo que yo hago es tratar de mirar mi vida desde afuera, Y es como yo podría aconsejarme a mí mismo, que me conozco, para desarrollar mejores hábitos, para desarrollar mejores prácticas.
Digamos con la lavada de la loza. Ustedes saben que yo tiendo a postergar todo, yo tiendo a alargar las cosas para hacerlas después. Entonces con la lavada de la loza es como que ya me estoy obligando a que lo haces ya, ya. No, yo siempre decía, no, yo primero leo un poquito y ya ahorita voy a lavar la loza, ya te voy a lavar. Es mentira. O sea, ¿cómo yo puedo aconsejarme para que estos esfuerzos produzcan un fruto verdadero? Entonces, ese equilibrio está en nosotros. ¿Listo? Entonces, detrás de todo hábito hay un propósito, hay un propósito. El propósito va más allá de la eficiencia o las metas personales. Pensemos lo siguiente. Normalmente en las iglesias, cuando se habla del propósito del siguiente año, ¿en quién piensas? Metas para el 2026, ¿en quién piensas? En mí. No, eso es lo más egoísta que hay. No pienses en ti. Eso es lo último. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Vas detrás, vas detrás. El propósito siempre va primero, ¿qué es? ¿Cuál es el propósito primario en un hábito? La gloria de Dios. Entonces, por ejemplo, ¿querer bajar de peso es algo bueno o es algo malo? ¿Querer bajar de peso es algo bueno o es algo malo? Depende, depende. Porque si yo lo estoy haciendo para mi vanidad, si yo lo estoy haciendo para mi propia gloria, ay, gracias. Yo sí decía, a mí me pasa algo. No sé si soy yo. Sí. Algo me pasa. Dame. Si yo lo hago para mi vanidad, para mi propia gloria, si yo lo hago porque alguien me ofendió, no alguien en el trabajo me gusta, está muy gordo, pues yo voy a bajar de peso por orgullo. ¿Esa es una bajada de peso que glorifica a Dios? No, ¿cierto que no? No, los veo dudando. Todos sí. No. El propósito principal de un hábito es la gloria de Dios. Cuando yo voy a construir un hábito, yo necesito preguntarme cómo honra, cómo este hábito aprecia y alaba el nombre de Dios. Y cómo este hábito es en función de agradarlo a Él. Porque normalmente las metas que nosotros ponemos es en función de mí mismo, de mí, de yo. Yo pienso en mí, yo quiero ser mejor, yo en función de mí. Y no, es cómo puedo vivir más para tu gloria, para tu honra, para tu nombre. Cuando nosotros oramos por construir un hábito, tenemos que tener eso en nuestra mente. ¿Cuál es la primera petición del Padre Nuestro? ¿Cuál? Santificado sea tu nombre. Señor, si este hábito va a glorificar, va a santificar y va a poner supremo tu nombre en mi corazón, ayúdame a construirlo. Si no, no permitas que lo construya. Son hábitos en función de Dios. Entonces podemos tratar nosotros de pensar, normalmente no, lo que les digo a principio de año, la construcción de hábitos se centra en nosotros. Miren 2 Corintios 5:9. Entonces, ¿qué hábitos puede tener una persona en su día a día? Hay muchos hábitos, el 71% de nuestras vidas son hábitos, y que hacemos casi de manera automática. Pero tratemos de pensar, ¿qué hábitos puede tener una persona en su vida? ¿No tienen hábitos ustedes? Con razón necesitamos este curso. Pero un hábito, ¿cuál sería? Por ejemplo, levantarme temprano, ¿es bueno o es malo? Depende. No, siempre, todo depende. Porque si yo me levanto para llenarme de política y me lleno de política y política, me levanté a las 4 de la mañana, sí. Pero ¿de qué se llenó? De política, toda de 4 a 6. Ya cuando se encuentra, digamos que se llenó, usted es petrista, se llenó de Petro. Y sale y le hablan de Uribe, mejor dicho, usted va a sacar el arma. Es mejor, duerme más, ¿sabes? Duerme más. No te levantes. A ti el que madruga, Dios no te ayuda, no. Sí, sigue durmiendo. Sigue durmiendo porque te levantas a pensar en otra cosa que no es en Dios. Todos los hábitos dependen. ¿Para qué lo haces? ¿Y por qué lo haces? Y para la gloria de quién lo haces. Todo es en función de eso. ¿Qué dice 2 Corintios 5:9? Por eso,
ya sea presentes o ausentes. Miren esta palabra, ¿qué es? Esta palabra en el griego es muy fuerte. Ambicionamos, en otras Biblias es procuramos, pero es una codicia, por así decirlo, santa, una ambición santa. ¿Esta ambición cuál es? Agradar al Señor. Entonces, ¿qué hábitos? Organizar la casa, ¿es algo bueno o es algo malo? Todo bueno, bueno. Eso sí es bueno, pastor. Depende, depende para quién lo haces. Hay gente que organiza la casa para tener paz. Uy, no, no, esa no es la fuente de mi paz. Dios es mi paz. La gloria de Dios es mi paz. El nombre de Dios es mi paz. Así que nosotros procuramos y ambicionamos organizar nuestros hábitos en función principalmente de su gloria y de su nombre. Entonces ustedes pueden reflexionar un poquito, oye, ¿cuántas cosas yo hago que externamente parecen saludables, pero internamente tienen una motivación pecaminosa? Eso es muy importante. En la construcción del hábito es muy importante mirar el deseo. Entonces el primer deseo en la construcción de un hábito es la gloria de Dios. El segundo, ahora sí, ¿quién es? No, las personas, las personas. Recuerden que yo, ¿dónde voy? En la silla de atrás. Si yo voy a construir hábitos es para la gloria de Dios y es para bendecir a las personas. Mateo 22, 37, 38 nos da ese mandamiento. El mandamiento primal, ¿cuál es? Amar a Dios. Y el segundo, ¿cuál es? Amar al prójimo. Entonces, si yo voy a construir hábitos, primero pienso en Dios y después pienso en ¿quién? En mi prójimo. Deme hábitos que pueden bendecir al prójimo. Llamar a alguien para saber cómo está y orar por él. Amén. Orar por la salud de alguien, ese es un buen hábito. ¿Qué más? ¿Cómo dices? Ser hospitalario con alguien, recibirle en casa, organizar nuestras vidas en función de recibir. ¿Qué más? Ayudar a alguien para mejorar su estado, visitar a alguien, acompañar a alguien, servir a alguien. ¿Cuántos hábitos nosotros tenemos en función de los demás? No, yo es una pregunta que cada quien tiene que responder, pero casi que me inclino a pensar que es muy poco, porque muchos hábitos están centrados en nosotros mismos. Miren Filipenses 2. Filipenses 2, 4 y 5, ¿quién nos ayuda a leerlo? Bien, ¿qué es lo que dice? No miren, no mires si vas a construir hábitos, no mires, no pienses en quién, no pienses en ti. Uy, tremendo, ¿no? Si todo lo que hacemos es en función de nosotros, estamos sumergiéndonos en el corredor del individualismo, del egoísmo, de estar completamente centrados en nosotros mismos. Cuando yo voy a participar de un grupo de comunión, realmente yo también lo puedo hacer por amor a los hermanos, para compartir, para animarles, para exhortarles, para tantas cosas que nosotros podemos hacer en función de nuestra pareja, de nuestros hijos, de los hermanos de la iglesia, de las personas del trabajo. A mí siempre me ha impresionado un señor en el trabajo, él era cristiano y realmente él siempre como que tenía la costumbre semanalmente de llevar cosas para regalarnos. O sea, realmente era como, miren, les traje hoy pan de bono, les traje hoy un buñuelo. Como que él estaba pensando en otras personas. Es como ese hábito de voy a pensar en Dios, voy a pensar en los demás y de últimas, voy yo en la construcción del hábito. Normalmente en el mundo el orden es completamente inverso. Piensa mucho en ti, piensa poquito en los demás y no pienses nada en Dios. Sí, si yo no estoy bien, y eso es lo peor, sí, si yo no estoy bien, ¿cómo ayudar a los demás? Si no, es todo lo contrario.
Es cuando estoy mal que necesito pensar más en Dios y más en mi prójimo y menos en mí mismo. Entonces, ¿qué efectos tienen los hábitos en nosotros? Los hábitos moldean nuestros deseos, los hábitos moldean nuestro carácter y los hábitos nos ayudan a funcionar diariamente. Entonces, cuando nosotros estamos ejercitándonos en un hábito, empieza a moldear ese deseo por lo que estamos haciendo. Por eso lo veíamos al principio, el apóstol Pedro que dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Entonces alguien puede decir, no, es que yo no tengo la facilidad de leer. Bueno, ¿qué tienes que hacer? Lee, empieza a leer poquito, empieza a leer cada vez más, empieza a leer algo que sea para la gloria de Dios, por amor al prójimo, empieza a desarrollar ese hábito, porque Dios va poniendo simplemente el sentir, el deseo, el Espíritu Santo va forjando ese deseo. Recuerden que Dios pone la chispa inicial, nosotros trabajamos en la construcción de estos hábitos, pero es a través de los hábitos también le vamos dando forma y molde a nuestros deseos con el poder del Espíritu Santo. De hecho, por ejemplo, se ve mucho, ¿no? Una persona acostumbrada al dulce. Pasó 2 meses sin el dulce. Y ya cuando va a probar el dulce, ¿qué pasa? No. Realmente, por ejemplo, en mi matrimonio, Dios tuvo que moldear mis deseos por las verduras. Nosotros en la casa de mis papás nunca comíamos verduras, nunca, cero. Arroz, papa y carne, ya. Verduras cero, nada verde. Pues cuando yo me casé, el plato tenía cosas verdes. Y era al principio como, yo sé que eso es bueno, yo sé que eso es saludable. ¿Cómo voy a moldear esos deseos? Bueno, a través de la práctica constante y frecuente, ese es el punto. Dios nos ha dado una voluntad, Dios nos ha dado la gracia para nosotros esforzarnos en estas cosas para moldear nuestro corazón hacia Él. Entonces los hábitos no solo forjan los deseos, también que forjan el carácter. Un carácter amable, un carácter gentil se puede forjar. De hecho se ve mucho con los niños. Cuando a un niño se le enseña a saludar, a respetar, a no estar desordenado, cuando a un niño se le ejercita en la práctica de la piedad, por así decirlo, su carácter está siendo moldeado. Un niño que no es restringido simplemente va a hacer lo que quiere, se va a desbordar. Entonces, en ese sentido, cuando a alguien se le enseña, por ejemplo, no sé, a saludar, a recoger el plato, a ser respetuoso, a escuchar, cuando se le está entrenando en ese carácter, en esos hábitos están generando en él están forjando su carácter, están forjando su virtud. Por eso los hábitos, en cierta forma, en cierta medida, ayudan a forjar el carácter. Obviamente nosotros vamos a ver que no se trata de algo externo solamente porque sería fariseísmo. Es el Espíritu Santo el que también debe ir moldeando nuestro corazón para que sea para la gloria de Dios y que sea para el bien de los demás. Y pensemos lo siguiente, ¿cuántos hábitos nos ayudan a funcionar diariamente? Por ejemplo, cuando ustedes han visto que un niño empieza a caminar, ¿qué tan fácil es para un niño empezar a caminar? Es fácil, ya, salió, se fue. No, para el niño, ¿qué requiere? Un entrenamiento constante. Se van fortaleciendo sus piernas, se va fortaleciendo la mecánica. Y después caminar es algo que ya hacemos, ¿qué? Sin pensar, ya es algo que hacemos naturalmente. Yo recuerdo cuando empecé a conducir, era muy difícil, porque era el miedo de estrellar a alguien, y entonces tienes que utilizar bien las palancas, los espejos, y como que hay muchas cosas que están encima, y uno mira a otras personas y dice, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace tan tranquilamente, tan naturalmente? Bueno, ¿es a través de qué? Del hábito. El hábito lo va uno haciendo algo más natural. Se vuelve más natural orar. Se vuelve más natural leer la Biblia. Se vuelve más natural memorizar versículos. Se vuelve más natural pensar en Dios. Porque nosotros nos estamos ejercitando y estamos doblegando nuestra voluntad para hacerlo en función de Él. Entonces piensen, un niño cuando empieza a amarrarse los zapatos. ¿Cuánto se demora un niño amarrándose los zapatos? Y ya después es algo que hace naturalmente. Muchas cosas en nuestra vida son así. Empezar a leer es muy difícil. Pero cuando lo ejercitamos, dice por ahí en Hebreos, cuando nosotros por el uso de los sentidos ejercitamos nuestra voluntad en el desarrollo de estas prácticas, empieza a volverse más natural. Entonces miren, en el mundo
hay muchos libros acerca de los hábitos. Realmente la idea a través de este curso es poder presentar una perspectiva bíblica, cómo la Biblia ve los hábitos, porque digamos en algunos libros es bueno, para construir un hábito necesitas 21 días. ¿Es eso verdad? No sé, puede ser muy relativo. O sea, yo de verdad todavía le pido al Señor que me ayude a levantarme naturalmente a las 4 de la mañana. Para no suceder, llevo mucho tiempo luchando con eso y todavía no es un hábito. Hay cosas que para alguien, por ejemplo, mi papá se levanta naturalmente, él no tiene ningún problema en levantarse a las 3:30, él solito, él nunca puso alarma, nunca. Entonces, como que en ese sentido, todos nosotros, de diferentes formas y de diferentes maneras, sin compararnos con otras personas, necesitamos estar moldeando nuestros hábitos para la gloria de Dios y para el bien de los demás. Entonces, traten de pensar un poquito, antes de pasar a la siguiente diapositiva, ¿cuántas cosas de las que hacen las hacen para agradar a Dios? ¿Cuántas cosas de las que hacemos las hacemos para agradarnos a nosotros mismos? ¿Sí, claro? Entonces lo que decíamos ahorita, miren un momentico, Hebreos 10:25. Miren conmigo Hebreos 10:25. ¿Cuándo? ¿Qué dice? ¿Quién nos ayuda a leerlo? Hebreos 10:25. ¿Cuándo para nosotros el congregarse se vuelve algo prioritario? Cuando un día el Espíritu Santo por la mañana pone un deseo abrumador en el corazón y dice, hijo, tranquilo, de ahora en adelante nunca más tendrás de hacer ganas de otras cosas, sino solamente congregarte todos los domingos. ¿Así sucedió? No, realmente no, así no fue. Él puso, sí, la chispa inicial, sí es importante congregarse. Pero el domingo pueden surgir muchas cosas, mercado, visitas, cosas pendientes, trabajo. ¿Cuántas cosas pueden surgir el domingo en un principio para que se nos imposibilite desarrollar el hábito de congregarnos? ¿Cuántas cosas pueden imposibilitar ese hábito? Muchas cosas. ¿Cuándo se va a volver un hábito? Cuando yo determine sobre todas las cosas que el domingo es el día del Señor y es el día en que yo le voy a adorar. Pasa un año. ¿Qué pasa un domingo cuando no vas a la iglesia? Después de un año, congregándote juicioso, adorando al Señor. ¿Qué va a pasar cuando no te congregas? ¿Qué vas a sentir? El deseo. Señor, qué día tan duro que no me pude congregar hoy, fue muy difícil. Ese hábito que moldeó con el Espíritu Santo, no solo es el hábito, con el poder del Espíritu Santo, el hábito moldeó el deseo de querer congregarme. Que de hecho ya no hacerlo se vuelve muy difícil. Por ejemplo, si uno ora todos los días, un día que tengas un día muy ajetreado y ese día no pudiste orar, ¿qué sucede con el deseo? Lo extraño, lo necesito, así sea un poco necesito rendirme al Señor, porque el hábito va formando nuestros deseos. Y recuerden que estos deseos son para la gloria de Dios y para la honra de su gran nombre. Muy bien. Por eso, digamos, es un poco cuando los niños empiezan a tener 12, 13 años y dicen no quiero ir a la iglesia. Si ellos dijeran no quiero ir a la escuela, ¿qué diríamos nosotros? Sí, tienes que ir. En esta casa vamos a la iglesia. En esta casa servimos al Señor. En esta casa amamos al Señor. Cuando salgas de casa puedes pensar, y ojalá nunca pienses de esa forma, pero cuando salgas de casa y ya tengas madurez para tomar decisiones, en ese momento podrás hacerlo. Bien, lo que decíamos ahorita, los deseos moldean nuestro carácter. Aristóteles dijo, eres lo que haces repetidamente, hablando de la formación de la virtud. Así que la formación del carácter, quienes somos, llegan a través de la práctica. ¿Cómo una persona puede ser amorosa? ¿Cómo se aprende a nadar? Nadando. Entonces yo tengo que pensar formas en las que diariamente yo puedo ser más amoroso, en las que yo puedo ser más paciente, en las que puedo reflexionar más, en las que puedo dejar de ser más impulsivo. Miren Hebreos 5:14, ¿quién nos ayuda a leerlo? Hebreos 5:14.
Así es. Un niño aprende a saludar ¿cómo? Que Dios, Señor, pone el deseo en él de que salude. Sí, está bien. Pero ¿qué más? Saluda. Sí. Saluda, 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 saluda. En ese sentido, los hábitos le dan forma a nuestro carácter y finalmente los hábitos nos permiten funcionar, que es lo que decíamos ahorita. Se calcula que los hábitos constituyen al menos el 71% de todo lo que hacemos a diario. Caminar, conducir, leer. Sin los hábitos estaríamos paralizados pensando en cada pequeño paso, en cada pequeño detalle. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el punto en la Biblia? Que los hábitos son dominantes, pero no determinantes. Los hábitos nos pueden dominar, pero no son determinantes. Entonces, los hábitos dominantes sí son poderosos y omnipresentes, pero no nos determinan. Nosotros controlamos a los hábitos, no los hábitos a nosotros. Nosotros no somos esclavos de los hábitos. Nosotros tenemos la voluntad, por el poder del Espíritu, de moldear nuestros hábitos. Obviamente, aunque en algunos casos será mucho más difícil reorientar los hábitos, pero ellos no son determinantes en nuestras vidas. No estamos determinados por un hábito. O sea, nunca nadie puede decir, no, yo eso no lo puedo cambiar. Yo soy así, así somos en esta casa, así somos los Sánchez, respondemos así, de esta forma, de esta manera. No, de ninguna manera. Si nosotros estamos en Cristo dice la Biblia que nosotros ¿qué somos? Nuevas criaturas. Así que dice también 1 Corintios 10:13 que Dios no nos dejará ser tentados más allá de ¿qué? De lo que podemos resistir. Entonces nadie puede decir, no, este hábito me supera, este hábito me domina, no, porque ya el dominio del pecado, si estamos en Cristo, hemos sido liberados. Entonces Romanos 6:19 dice, no somos esclavos del pecado, ¿quién nos controla? Miren Efesios 5:18, ¿quién debe controlar al creyente? ¿Quién debe controlar al cristiano? Efesios 5:18. Lo tienes, ¿no? No os embriaguéis con vino, no seas controlado por sustancias, no seas controlado por otras cosas, sino más bien eres controlado por ¿quién? Por el Espíritu. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Y cómo eres lleno del Espíritu? ¿Siendo pasivo? No, mira lo que dice ahí que siguen, verbos, 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 haz. ¿Qué tienes que hacer? Hablen cantando entre ustedes con salmos, con himnos espirituales. ¿Qué tienes que hacer? Practicarlo, practicarlo, practicarlo. Tienes que ir a la palabra de Dios, ser lleno de la palabra de Dios, como dice también Colosenses. ¿Listo? Ahora, ¿tenemos nosotros hábitos desconocidos? Sí. Hay un lugar donde a nosotros nos invitan, no es en la iglesia, nos invitan a comer. Y a mí eso siempre me parece muy impresionante, almorzar. Siempre me parece muy impresionante que cuando todos nos sentamos, la familia que nos invita se sienta, pero siempre el televisor está prendido. Siempre. Y siempre el televisor está con sonido. Nosotros no acostumbramos a comer con televisor encendido. Pero es muy impresionante que ellos no se dan cuenta que todos están sumergidos en el televisor. Y que cuando nosotros tratamos de interactuar con ellos, no se puede. O sea, entre ellos mismos como familia llega un horario en que ellos se sientan y están todos allí sumergidos en el televisor y no se están hablando el uno al otro. Son hábitos que se hacen naturalmente y que la gente ni siquiera se da cuenta. Nosotros tenemos hábitos, por ejemplo, de revisar redes sociales sin pensar, sin pensar. Estabas haciendo algo, estabas trabajando en algo, de repente entró una notificación y entraste allí y tranquilamente pudo pasar media hora, tranquilamente, y seguiste trabajando. Y después, pasadas las 2 horas, puedes decir, llevo 2 horas trabajando. Pero no te persuadiste, no te percataste más de que pasaste media hora en el celular, sin verlo. Fue algo casi que natural. Entonces nosotros no justificamos diciendo no tuve tiempo, pero cuando eres muy detallado, mirando lo que estás haciendo en el día a día, puedes ver, por así decirlo, esas fugas y esos hábitos que ni siquiera nosotros nos dimos cuenta que teníamos. Hábitos de mala comunicación, hábitos de mala comunicación. Tú siempre, tú nunca, es que usted no. Son hábitos que nosotros nos acostumbramos
a responder así. Y pensamos que lo estamos diciendo de la mejor forma, pensamos que lo estamos diciendo de la mejor manera y no, realmente está siendo destructivos. Hay hábitos que son muchos más letales que otros, pero a veces no somos conscientes de esas cosas que nosotros hacemos, de esas decisiones que nosotros tomamos. Entonces un buen punto de partida es poder revisar bien nuestra agenda, de poder revisar bien lo que nosotros estamos haciendo. Porque hay personas que no cuentan en su día a día, en su día muy ocupado, que estuvieron 1 hora viendo un video de YouTube, por ejemplo, que estuvieron 2 horas viendo una serie, pero la verdad es que estoy muy ocupado, pero sin verlo. De hecho, por ejemplo, hay personas que llegan de un día muy cansado a la casa, ya que quiere llegar uno un día muy cansado a la casa, sin darse cuenta, a servirle a los demás. No, como que quiero tirar todo y qué, entregarme a mí mismo, a mis propios deseos, a mi propia comodidad, a mi propio placer, a mí mismo. ¿Cuántos hábitos? Ese es el punto que nosotros podamos pensar como tarea a ustedes de esta semana. ¿Qué hábitos puedo tener yo en mi vida que son como hábitos fuga? De hecho, hay personas que simplemente piensan, de verdad, no hizo nada, pero su cabeza se fue 1 hora, tranquilamente, y no lo vio. O sea, realmente no vio que estuvo 1 hora pensando en otras cosas, su mente estuvo lejos y allí se le fue, por así decirlo, ese tiempo pensando en él mismo. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque rara vez cambiamos si no sabemos lo que hay que cambiar, ¿sí o no? Si yo no me doy cuenta del hábito equivocado que tengo, difícilmente voy a poder cambiar algo que no tengo. El punto es que nosotros hacemos muchos hábitos en modo automático que ni siquiera nosotros pensamos y reflexionamos. Así que la oración nuestra puede ser esa: Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, Señor, y ve si en mí hay camino de perversidad. Ayúdame en qué cosas estoy perdiendo mi tiempo. Algunas personas pueden decir, no, yo solo duermo y me levanto. Bueno, dormiste 11 horas. Tal vez ese hábito está más allá de lo natural. Es muy bueno, ¿sí me entienden? El punto ¿cuál es? Es muy bueno que yo pueda ver mi vida completa para decir, oye, sí, en estas áreas tal vez estoy pensando solo en mí mismo y yo en este tiempo puedo realmente usarlo para la gloria de Dios y para el servicio de los demás. No sé si de pronto hasta ahí tienen alguna pregunta. ¿Vamos mal? ¿Sí o no? ¿Vamos bien? Ahora, normalmente los hábitos, por la psicología, se ven única y exclusivamente desde el conductismo. Es como que básicamente tú estás haciendo esto, ahora haz esto. Pero nunca se trata la motivación, nunca se trata el corazón, nunca se trata del deseo. Entonces, cuando una persona va al psicólogo y le toca con un psicólogo que es de terapia cognitivo-conductual, entonces lo único que él va a hacer es reenfocarte en otra cosa. Entonces, mira, escucha música que te guste, visita personas que quieras, bueno, te reenfocan en otras cosas que te gustan a ti. Entonces, la persona cambia de hábitos, pues obviamente cambia un poco la lucha que estaba teniendo, pero nunca cambió ¿qué? El corazón. En este estudio nos vamos a centrar principalmente en el corazón, en los deseos y en las motivaciones, en lo que nos impulsa y lo que nos mueve a hacer lo que hacemos. Algo tan sencillo como alistar la ropa del día. ¿Para quién alistamos la ropa del día? ¿Eso es pecado, alistar la ropa del día? Depende, otra vez, depende. Porque si es para ser sensual, si es para ser visto o vista, bueno, sí, a veces sí. Bueno, digamos que es recatado, pero a un recatado lo hago para que otros me admiren y me vean. También. ¿Para quién? A ver, 1 Corintios 10:31 dice que si comemos, cosas tan sencillas, si comemos o bebemos, todo háganlo para la gloria de Dios. Es una mente más centrada en Dios y menos en mí mismo. Tal vez si yo me voy a vestir para la gloria de Dios, hay cosas que necesito botar. Eso era más del mundo.
Hay cosas que necesito cambiar. Si yo voy a cocinar, ¿lo mismo es pecado? Otra vez. No me están entendiendo el juego. Depende. Si yo lo voy a hacer para que digan, mira qué rico cocina esta persona, qué maravillosa es esta persona. O sea, para que toda la gloria sea para quién. Para mí es pecado. Ese es el punto. Hacemos muchas cosas para nosotros mismos. Debería no ser todo. Entonces, el asunto en esta por así decirlo, clase acerca de los hábitos, es que nosotros podamos ver cuánto hacemos nosotros. Ahora, si nosotros estamos haciendo algo con una mala motivación, es ahí donde necesitamos suplicar. No es dejar de hacer las cosas, ¿no? Pues ahora no cocino, porque lo estoy haciendo de manera pecaminosa. No sigas ese, el pastor lo dijo en la construcción de los hábitos. No sigas ese camino. Es que si lo estoy haciendo con una mala motivación, mientras lo hago es, Señor, ayúdame a no hacerlo para mi gloria, ayúdame a no hacerlo para mi nombre, ayúdame a hacerlo para ti. ¿Evangelizar es pecado? Sí, miren Filipenses 1, sí, depende, Filipenses 1, sí. Miren Filipenses 1. Miren 1:17. ¿Están conmigo? Aquellos, externamente hacen lo más piadoso que es que aquellos proclaman a Cristo. El problema es la motivación. ¿Por qué lo hacen? Por ambición personal. Algo tan piadoso como evangelizar puede ser tan pecaminoso porque lo haces para quién. Quiero sentirme mejor. Quiero yo resaltar. No, hazlo para la gloria de Dios. Ahí dice, aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Bueno, que sigan así. Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, es algo bueno. Y en esto me regocijo y me regocijaré. Que Cristo sea proclamado, amén. Pero si lo estás haciendo con mala motivación, pídele perdón al Señor y ayuda. Pablo dice, no dejen de hacerlo, cambien su motivación. ¿Sí? Entonces, el conductismo y el mundo ve los hábitos como sustituir un hábito por otro. De hecho, hoy en día, los podcasts de hábitos son muy comunes. Los podcasts de, no sé si ustedes los han escuchado, de, por ejemplo, de leer mucho, de tener más dominio sobre lo que comes, tener más dominio sobre tu tiempo. Estos podcasts de entrenamiento personal hoy son muy comunes. Nunca se habla de la motivación. Nunca. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de hacer cosas para nuestra propia gloria y para nuestro propio nombre. Es como, Señor, ayúdanos a que esto sea para ti. Los hábitos del mundo se enfocan en el qué haces, pero siempre ignoran el por qué, la motivación. ¿Cuál es el antídoto? Miren Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tus hábitos. No dice eso, ¿cierto? Guarda tu corazón, porque el corazón, ¿qué pasa? Mana la vida. Sutilmente, nosotros podemos estar llenos de hábitos que externamente se ven buenos, pero que internamente solo alimentan el yo. Sutilmente. Es ahí donde se entra, ¿en dónde? Fariseísmo. Sutilmente podemos estar llenos de hábitos externos que hacemos bien, pero que tienen una motivación equivocada. Por eso, sobre toda cosa guardada, guarda el corazón. Mateo 15:8 dice, este pueblo de labios me honra, ¿pero qué? Su corazón está lejos de mí. Por eso la Biblia dice que el Jehová no mira lo que mira el hombre, sino que Jehová que mira el corazón. Por eso lo que tengo que procurar guardar, ¿qué es? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Para la gloria de quien lo hago. ¿Para qué llevamos a nuestros hijos a deportes? ¿Es pecado? Así muy bien. Sí.
Depende. A inglés, a música. ¿Para qué aprendemos un curso de cocina? ¿Para qué? Siempre la pregunta esta con los hábitos es, ¿para qué? ¿Cuál es la motivación? Si veo una mala motivación, ¿tengo que dejar de hacerlo? Depende, a no ser que sea pecado. Si no es pecado, es, Señor, cambia mi corazón y ayúdame a orientar mi corazón y mis hábitos en función de ti. ¿Quedarse a trabajar hasta tarde es pecado? Sí, depende. Si yo lo hago para que el nombre de Dios sea glorificado y es algo esporádico, Señor, a ti sea la gloria. Estamos llamados a ser diligentes. Si es algo que hago todos los días abandonando mi hogar, no sigas por ese camino. No vayas por ahí. No sigas por ahí. Es pecado. Estás buscando tu gloria y no buscando la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es la solución? El corazón y los hábitos, que es lo que vamos a ver en este curso. Este curso más o menos va a durar 12 sesiones, 13. Vamos a estar trabajando mucho, van a ver como instrucciones prácticas de cómo moldear, trabajar en algunos hábitos. Esperamos que a final de enero ya hayamos terminado con ese y después vamos a ir con uno en la comunicación. Pero el punto que es importante aquí a manera de conclusión es este: no rechazamos la modificación de la conducta. La Biblia nos llama a cambiar lo que hacemos mal. No debemos robar, no debemos mentir. Pero rechazamos la modificación de la conducta que carece de un corazón transformado. Ese es el punto. Que mi corazón haga lo que hace, que lo haga para la gloria de Dios. Así que buscamos desarrollar hábitos correctos, como decir gracias, decir perdón. Hay gente que dice perdón, pero no para agradar a Dios. Yo de hecho me pillé muchas veces haciendo eso. Yo quería la paz con mi esposa, pero para que no hubiera problemas. O sea, para que todo estuviera en paz y tranquilo. O sea, realmente para quien lo estaba, yo pedía perdón. Externamente se, uy, tan noble, piadoso. Mira, está pidiendo perdón. Esposa mía, perdóname por esto malo que hice, y se ve, muy piadoso. Pero realmente un día el Señor me exhortó y me dijo, ¿por qué lo haces? Solamente lo haces para estar tranquilo y cómodo y no tener más conflicto. Es la motivación. Entonces, ¿debo dejar de decir perdón? No. Ahora hazlo para la gloria de Dios, para que Dios sea honrado, exaltado. Así que buscamos desarrollar hábitos correctos, pero lo hacemos con un corazón que desea agradar a Dios. El libro que estamos trabajando es el libro de Greg Gifford, que se llama El corazón y los hábitos, por si lo quieren comprar, conseguir. Y el punto va a ser eso. Vamos a trabajar motivación y la práctica. Corazón, lo interno y lo externo. Lo interno y lo externo. ¿Listo? ¿Cómo se puede ver la imagen de los hábitos? El corazón es la fuente de donde nace el río. Los hábitos son las corrientes que nos impulsan y facilitan el movimiento. Hábitos que no se centran en el corazón, es posible que no sirvan para nada. ¿Listo? No sé si de pronto tiene alguna pregunta, inquietud, reclamo. Sí, así es. Si es algo bueno, sí. Si es algo que es saludable, bueno, ahí yo puedo decirle, Señor, dame un corazón para hacerlo para ti. Por ejemplo, una práctica es, antes de hacer el hábito, ora un poquito, Señor, ayúdame a hacerlo para ti. Si voy a manejar, Señor, ayúdame a hacerlo para ti. Tener mucho más presente que lo que queremos hacer, lo queremos hacer para el Señor. Si voy a subirme al Transmilenio, lo mismo, yo tengo que ir con la motivación de ¿qué? ¿Y qué más? ¿Sí? Yo, por ejemplo, uno trata de esforzarse y yo digo, por ejemplo, yo no me voy a sentar, no me voy a sentar, para que otro se siente. Puede ser muy sutil. Son esas cosas donde estamos entrenando la mente y el corazón para otros. A pesar de que esté cansado, estoy pensando en el prójimo. Lo mismo uno puede pensar, no, estoy diciendo que eso no, cada quien va mirando cómo lo va manejando. Algo que yo trato de hacer, ¿sí? Entonces el punto es ese, tratar de involucrar siempre el corazón en lo que nosotros
hacemos. De hecho, para algunas personas, venir a la iglesia hoy está siendo difícil. Suplíquele al Señor que te dé un corazón para hacerlo para su gloria y para amar al prójimo. ¿Mm? ¿Tenemos que dejar de venir a la iglesia? No. Pero hazlo con la motivación correcta, para la gloria correcta, en el nombre correcto. No sé si tienen ahí alguna pregunta, inquietud. Mm. Está muy centrado en el yo. A mí, por ejemplo, digamos, esto ya es, voy a decirlo, digamos bañarse con agua fría. Bañarse con agua fría, creo yo, es una forma de negarse a uno mismo. Yo lo hago con ese sentido. Digamos, algunos dicen, no, mira, bañate con agua fría por ¿cómo es? Por los virus y te vas a fortalecer. Pero en cambio, si yo lo hago, digamos, es un ejemplo para Dios, voy a pensar menos en mi comodidad y me voy a bañar con agua fría. Es un ejemplo. ¿Para quién lo estoy haciendo? Para Dios. No estoy pensando en mí mismo, me estoy sacando de mi comodidad. El ayuno. Es decir, el punto es que lo que nosotros hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Pensando más en Él, más en el prójimo y menos en nosotros mismos. Tenemos que hacer menos cosas para nosotros y más para Dios y más para el prójimo. Oremos, ¿les parece? Señor, queremos dar gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu espíritu obrando, Señor, en nuestro corazón. Por favor, te pedimos que nos des un corazón para ti. Tú sabes que luchamos, Señor, con nuestro pecado, con nuestro orgullo, con nuestra centralidad, Señor, en nosotros mismos. Así que pedimos que nos des un corazón, Señor, con la motivación correcta para hacerlo para ti. Por favor, te pedimos que nos ayudes a ver nuestro pecado cuando estamos pensando, Señor, solo en nosotros, y que nos des la gracia de arrepentirnos y de volver nuestro corazón hacia ti, suplicando tu ayuda, Señor, y tu favor. Damos gracias, Señor, porque tu Espíritu es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y que es por gracia, Señor, que podemos ser transformados para vivir para tu gloria. Así que te damos gracias, Señor, por este tiempo. Nosotros bendecimos tu nombre, te damos muchísimas gracias y te oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.